Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 18 de abril del 2024. Quiero empezar con dos noticias positivas. Una es que la selección peruana de fútbol femenino sub-20 le ganó 2-1 a Uruguay con goles de Valerie Gerson y Birka Ruiz y clasificó al hexagonal final del Sudamericano de Ecuador. Así que gran aplauso para nuestras seleccionadas. Pero me interesa destacar en particular esta mañana que una buena amiga de la casa, Marlene Molero, ha sido reconocida por la Cartier Women Initiative como una de las 33 emprendedoras destacadas del año, por liderar la iniciativa conocida como ELSA o Espacios Laborales Sin Acoso, de la que hemos hablado varias veces aquí en Comité. Me alegra mucho que se esté reconociendo el liderazgo de Marlene y los resultados que viene mostrando ELSA en la reducción del acoso sexual en las empresas con las que trabaja en más de 8 países de América Latina ya. Me complace además que este reconocimiento viene con recursos y con oportunidades educativas que seguramente potenciarán aún más el trabajo de ELSA. La premiación se realizará el próximo 22 de mayo en Shenzhen, China. Siempre hay que tener presente pues que en el Perú tenemos emprendedores y emprendedoras sociales que hacen cosas extraordinarias, y solo queda celebrar que sean reconocidas y apoyadas para que continúen ampliando su impacto. Ok, vamos con las noticias del frente político. Veo esta mañana que un equipo de inspectoría de la policía intentó ayer intervenir las oficinas del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, más conocido como EFICOP, supuestamente en conexión con el proceso disciplinario que se le sigue al coronel Harvey Colchado al imputársele una, entre comillas, infracción muy grave por compartir en su cuenta de WhatsApp una imagen de una torta que le regalaron por su cumpleaños que se tomó como alusiva al allanamiento que se hizo en casa de la presidenta Dina Boluarte y por tanto indecorosa del cargo que ostenta Colchado. Dicho en sencillo, compartió una imagen que, según les he comentado a título personal, era imprudente que hubiera compartido, pero, y aquí también les doy mi opinión personal, tampoco calificaba como una falta, entre comillas, muy grave, sino como una imprudencia que debió ameritar pues alguna amonestación menor. Muchos consideraron, y yo le doy crédito a esta interpretación, que esta reacción sobredimensionada de la Inspectoría General de la Policía podría estar motivada por el interés político del gobierno y quizá de alguna de las bancadas parlamentarias que están cercanas a este, de sacar del camino a Harvey Colchado, que como sabemos investiga a una serie de políticos de distintos espacios del espectro ideológico, a los que se les imputan conductas presuntamente delictivas. La prueba de que aquí hay un interés pues subalterno que va más allá del incidente de la torta de Harvey Colchado es precisamente que Inspectoría de la Policía haya ido a las oficinas de EFICOP con la intención de revisar documentación. Si lo que se está sancionando aquí es el tema de la torta, no existe pues ninguna justificación para revisar documentos de EFICOP, menos considerando que EFICOP no es una dependencia policial, sino un equipo fiscal en el que participan como invitados algunos policías, como Colchado. Es decir, esta acción que intentó desplegar ayer Inspectoría podría verse como una intervención violatoria del principio de separación de poderes y de la autonomía de un organismo constitucionalmente autónomo, como el Ministerio Público en este caso, por un poder del Estado, el Ejecutivo. Esto es altamente sospechoso y así lo ha hecho saber la jefa del EFICOP, la fiscal Marita Barreto, quien rápidamente le negó el ingreso a los representantes de Inspectoría de la Policía, diciendo que no podían revisar dentro de EFICOP porque había ahí documentación que forma parte de la investigación fiscal contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Lo que quiso transmitir aquí Barreto con mucha claridad es que no, están buscando intervenir EFICOP por el incidente de Colchado precisamente y el tema de la torta, sino que esta es la excusa para poder revisar lo que tiene EFICOP que pueda resultar incriminador del hermano de la presidenta o podría ser sobre el caso mismo de Dina Boluarte y las investigaciones que hay sobre ella específicamente. Aquí hay que considerar algunos aspectos adicionales. Normalmente uno esperaría que una oficina de inspectoría dentro de una institución como la policial debería actuar pues con autonomía respecto del poder de turno que controla, digamos, el gobierno y la policía.
porque Inspectoría debe supervisar justamente que los policías actúen de acuerdo a ley y sancionarlos cuando no lo hagan. Pero ya desde la época de Pedro Castillo vimos pues que los cambios que se hicieron en la institución policial pasaron también por poner a la cabeza de Inspectoría a personas allegadas al poder político de turno para que ésta presumiblemente se convierta también en una herramienta para poder controlar a quienes desde la propia policía estaban pues investigando a quienes estaban en el poder. Es realmente una pena que uno no pueda tener confianza en que Inspectoría de la Policía va a actuar con independencia y con apego a la ley, sino esperar más bien que actúe como una extensión o un brazo ejecutor del poder de turno que se niega pues a ser investigado. Y esa es la sensación que tengo en lo personal, porque ya el haberse mandado Inspectoría a querer intervenir EFICOP es sencillamente demasiado descarado. Es muy evidente que eso no se hace para, entre comillas, disciplinar a Colchado por el incidente de la torta, sino que se hace para intervenir ilegalmente en EFICOP. Recuerden que cuando estas cosas se admiten, se da el mensaje pues hacia el poder, que la siguiente vez puede ir por más y luego por más, cada vez aventurándose más en el espacio de la ilegalidad y el autoritarismo. Por eso, si me permiten aquí compartirles una opinión a título personal, es bien importante que se levante la voz y se diga que intervenciones como esta son inaceptables, más allá de que uno piense que le corresponde o no una amonestación a Colchado. Claro, en un país normal, el Congreso tendría que moverse de inmediato y plantear cuando menos una moción de interpelación o una moción de censura contra el ministro del Interior por esto que ha ocurrido, pero como les digo, a varios en el Congreso les conviene también, y en eso están alineados pues con el gobierno, que alguien entre a mirar qué información tiene EFICOP sobre ellos. Ok, voy con otras noticias. Hay varias cosas que merecen comentarios hoy. Ahora, desde las 9 de la mañana, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia evaluará el pedido de destitución definitiva contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La magistrada de la Junta, Inés Tello, que tuvo a su cargo el informe que recomienda sancionar a Benavides, argumenta que esta debería ser removida debido a que cometió 4 faltas, entre comillas, muy graves, cuando era jefa del Ministerio Público. Estas son, 1, intervenir en la investigación fiscal contra su hermana Edma Benavides; 2, dar un trato degradante a la fiscal suprema provisional Bersabet Revilla; 3, favorecer indebidamente al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas Bacaro; y 4, emitir resoluciones sin motivación, es decir, sin justificación. El martes pasado, en una conferencia de prensa, Patricia Benavides calificó el informe de Tello como, entre comillas, arbitrario, express, y afirmó que su salida de la fiscalía fue orquestada por quienes, entre comillas, han controlado el Ministerio Público y la rechazan a ella por no haber sido una fiscal a su medida. La probabilidad de que hoy se confirme la destitución de Patricia Benavides yo diría que es relativamente alta, pero aquí no va a acabar este lío porque Benavides está contando con que el Tribunal Constitucional intervenga y resuelva la demanda competencial contra la Junta presentada por el Congreso a favor de este último, señalando que Inés Tello estuvo bien suspendida y que por tanto es nula la decisión que pueda tomar la Junta en contra de Benavides con la actuación y el voto de Inés Tello y también de Aldo Vázquez, que también fue suspendido por el Congreso. Nuevamente aquí uno quisiera tener la tranquilidad de que el Tribunal Constitucional resolverá de acuerdo a ley y con argumentos bien sustentados, pero por sus actuaciones anteriores y por el hecho de que la totalidad de sus miembros fueron elegidos por el actual Congreso, sí existe una preocupación de que, digamos que no carece de base en el sentido de que el TC responde en alguna medida a los intereses del actual Congreso. Ojalá nos demuestre lo contrario con el argumento de su fallo. Por otro lado, veo que el congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, uno de los legisladores del actual periodo parlamentario que se ha visto involucrado en el mayor número de escándalos, ha decidido denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y a la fiscal suprema, Delia Espinosa, pidiendo que sean inhabilitados de sus cargos. Dice respecto de ellos Flores Ancachi que por el hecho de investigarlo a él y solicitar el registro de sus votos en el Congreso, han cometido abuso de autoridad, prevaricato y omisión de actos funcionales. Señala que, como es congresista, el sentido de sus votos no puede ser objeto de investigación fiscal, ni siquiera cuando la imputación por la que se le investiga es la de haber vendido su voto, como es el caso de Flores Ancachi.
Para dar un poco de contexto, este congresista es indicado como parte de los integrantes de la facción conocida como Los Niños, que pactó presuntamente con el gobierno de Pedro Castillo para obtener beneficios de este gobierno. También tiene una imputación por recortarle el sueldo a sus trabajadores, digamos, por el caso de mochasueldos, y también se le imputa haber participado en un presunto intercambio de favores con la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, además de otras cosas como recibir dádivas de empresas, etc. Con todos estos antecedentes, a cuestas es que Flores Ancachi está tomando acción pues, para buscar la inhabilitación de los fiscales que lo investigan. Otro caso que se puede ver en sí mismo como un intento de obstruir a la justicia. Luego, el nuevo ministro de Educación, Morgan Quero, quien venía de desempeñarse antes como jefe de gabinete de asesores de la presidenta Dina Boluarte, y no es precisamente un experto en temas educativos, no solo no ha observado la ley aprobada por el Congreso que ordena reponer a más de 14.000 docentes que no han pasado las evaluaciones correspondientes, sino que ha salido a defender esa ley aprobada por el Congreso como si el gobierno mismo la hubiese impulsado. Ha dicho Quero que, abro comillas, ¿por qué le vamos a negar la opción, cierro comillas, a docentes que no han pasado sus evaluaciones o que ni siquiera cuentan con título para poder dictar? Tal parece que para el ministro es más importante favorecer a esos docentes no calificados que a los niños y niñas que van a recibir una educación de personas que no están capacitadas para enseñarles. Como les comenté ayer, un grupo de empresarios, ejecutivos, juristas y personalidades diversas ha sacado un comunicado manifestando su rechazo, su desesperanza y su indignación frente a esta medida demagógica que ha aprobado el Congreso, ahora convalidada además por el gobierno y por el ministro de Educación específicamente, que se piensa que le va a generar pues, un daño muy grave a los niños y niñas del país. ¿Quiénes sería importante que se pronuncien en este debate? Pues como les comenté en el podcast anterior, los padres de familia. Si los padres de familia de este país no encuentran la manera de organizarse políticamente para defender los intereses de sus hijos en etapa escolar, el grupo de interés de los docentes no calificados va a seguir ganándoles la partida al estar pues mejor organizado y más cerca del poder de turno. Y eso, a mi criterio, es una tragedia para el país porque estamos hablando de mercantilismo puro y duro que busca garantizarle un trabajo en el Estado a personas que no cumplen los estándares meritocráticos mínimos impuestos por ese mismo Estado para brindar un servicio absolutamente crucial para el interés de un grupo social que además no se puede defender por sí solo, como son los estudiantes escolares. Ok, estoy viendo también las declaraciones que ha dado el ministro de Economía, José Arista, para justificar por qué el gobierno ha decidido observar la ley aprobada por el Congreso que dispone, por qué el gobierno ha decidido, perdón, no observar la ley aprobada por el Congreso. Voy a repetir esta parte, perdón, Ok, estoy viendo también las declaraciones que ha dado el ministro de Economía, José Arista, para justificar por qué el gobierno ha decidido no observar la ley aprobada por el Congreso que dispone un séptimo retiro de los fondos de las AFPs para los afiliados. Tomen nota aquí de sus argumentos y voy a dedicarle este último espacio del podcast de la reflexión del día a estos comentarios de Arista. Él dice que observar esta norma sería, entre comillas, una batalla perdida porque al haber sido aprobada por 97 votos en el Congreso, es muy claro que va a haber pues, los votos necesarios para que se apruebe incluso por insistencia si es que el gobierno decide observarla. Luego agrega Arista que, abro comillas, no queremos que la población vea que hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, cierra comillas. Esta es la posición de un ministro que se asumió ya como un político que no quiere ser técnico, que no cree que hay que defender cosas por principio, sino solamente si resultan políticamente convenientes a los intereses del gobierno al que pertenece. Fíjense, yo me he visto en otros momentos en la posición de criticar constructivamente a ministros de Economía que eran excesivamente técnicos y muy poco flexibles en lo político. Ser ministro es una posición política, no hay ninguna duda de eso, pero noten ustedes cómo nos estamos yendo visiblemente al otro lado, al otro extremo, donde ya no importa lo técnico, sino solamente lo político.
El MEF ni siquiera se toma la molestia de observar ciertas normas demagógicas por una cuestión de principio, aún sabiendo que va a perder y que se va a aprobar por insistencia, porque ni siquiera le interesa hacer ese esfuerzo. Ya se rindió. ¿Qué lejos están pues aquellos tiempos en los que uno podía confiar en la tecnocracia de instituciones como el MEF para que cuando menos dieran la batalla pues frente a los impulsos demagógicos del Congreso? Pero lo más insólito me resulta lo dicho por Arista en cuanto señala que, entre comillas, no quieren que se perciba un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Aquí habría que preguntarle al ministro quién en su sano juicio puede estar percibiendo hoy que hay un conflicto entre el gobierno y el Congreso, si es absolutamente evidente que lo que hay es más bien un pacto de coexistencia basado en acuerdos que van en muchísimos casos en contra de los intereses de la ciudadanía, como lo que ha pasado con los docentes no calificados, con los mineros ilegales, con los transportistas informales, con el debilitamiento de los mecanismos legales para investigar a quienes están en el poder, etc. El ministro Arista parece que se quedó congelado en la dinámica que caracterizó el periodo presidencial anterior, donde en efecto la principal característica de la política en ese momento era el permanente escalamiento del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero lo que caracteriza el tiempo político que nos toca vivir hoy no es el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino, como les digo, la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no porque estén alineados en favor de los intereses de los ciudadanos, sino principalmente en cuanto están alineados en contra de ellos y a favor de ciertos grupos de interés a los que quieren beneficiar mercantilísticamente. El tipo de conflicto que estamos viendo hoy en la política peruana es uno que tiene por un lado al Congreso y al Ejecutivo, que funciona muchas veces como apéndice de este, y por otro lado al Poder Judicial y organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Si uno entiende esto así, pues francamente parece una burla cuando el ministro de Economía dice que está preocupado por no generar la percepción de que hay conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Repito, ¿cuál percepción, ministro Aristas, si para casi todo efecto práctico lo que parece haber es un acuerdo de cooperación entre el gobierno y las bancadas que controlan el Congreso? Y le lanzo aquí un reto al ministro Arista para que me demuestre que estoy equivocado. Si lo que está haciendo él es, entre comillas, escoger sus batallas y dar por perdida la batalla de la reforma del sistema de pensiones, digamos, para enfocarse en otras batallas que sí cree que puede ganar, pues que diga cuáles son esas otras batallas, que diga en qué temas va a invertir su capital político, dónde se va a plantar y decir de acá no me muevo, aunque me cueste un enfrentamiento con el Congreso. Porque si el ministro no tiene un solo tema en el que esté dispuesto a confrontar con el Congreso para salvaguardar los intereses de la política económica, entonces no está ejerciendo como ministro, sino solamente calentando la silla. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.